la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Dios mío, te damos gracias en esta tarde por permitirnos leer tu palabra una vez más, Señor, desde este lugar, Padre. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de tener esta libertad de culto, Señor, de poder alabar tu nombre con toda nuestra fuerza, con nuestras voces, sin impedimento alguno, por leer tu palabra frente a todos nuestros hermanos, sin temor, Señor, a una amenaza, sin temor, Padre de la gloria, a nada, Señor, porque tenemos esa bendición hasta el día de hoy, Padre. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos que están reunidos en este lugar. Ellos se han reunido con el propósito de alabar tu nombre, lo cual lo hemos hecho, Dios mío. Pero también queremos aprender, ser instruidos en tu palabra, conocerle más y más, Señor, para saber a quién nosotros servimos, quién es el Señor de nuestras vidas y por qué es digno de toda gloria y de toda honra. Ayúdanos a mantener nuestra mente, Señor amado, concentrada, Padre, a estar atentos. Abre nuestros corazones para que tu palabra, Señor, repose, entre en nosotros y sea de utilidad, Señor, y de bendición para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos para honra y gloria suya. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Estaremos hablando bajo el tema: Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Jesús, el Cordero de Dios. Estudiar la persona de Jesús, hermanos, creo que debe de ser la prioridad en la vida del cristiano. Amén. Conocer a Jesús, hermanos, es de vital importancia en la vida de todo cristiano, ya que Él es la manifestación de la gloria de Dios, dice la palabra. El apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es, hermano, la revelación de Dios mismo. Jesucristo lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo amado. Es importante, hermanos, conocer quién es Jesús para nuestras vidas. Cada día que pasa debemos de estar interesados por mirar cada detalle registrado en la palabra del Señor, ya que ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en sus palabras: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor. Debemos de estar interesados cada cosa que la Biblia menciona, hermanos, que tiene que ver con Él. Amén. De escudriñar la persona de Cristo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hoy en día estudiar, hermanos, la Biblia y mirar o hablar sobre Jesús es como muy suave, muy aburrido para muchas personas. La gente está esperando otro tipo de mensajes motivacionales, mensajes que te hacen soñar, mensajes que te llevan a otra dimensión. Pero se están olvidando de la persona de Cristo, que es la base fundamental de nuestra fe. Es importante escudriñar quién es Jesús para nuestras vidas. En esta ocasión dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios, aleluya, en lo que nosotros hemos leído. Y es importante comenzar preguntándonos: ¿qué es un cordero? Amén. No es, hermanos, un ser espiritual.
cordero habla de un animal como nosotros lo conocemos. Es la cría de una oveja y un carnero de entre 1 a 3 años. A eso se le conoce como cordero. Amén. La cría de una oveja y un carnero de entre 1 a 3 años de edad. Eso es lo que comúnmente hasta el día de hoy se conoce como un cordero, en algunos otros lados como borregos, como oveja. Pero tiene, hermanos, esta idea. Y vemos que el uso que se le daba, hermanos, a los corderos en aquel tiempo, estos animales eran utilizados para comida del ser humano. Eran utilizados también, hermanos, para vestimenta. Tenían ese beneficio. Podían rasurarlos, quitar su lana, fabricar de ahí vestidos. Puede ser costosos. Eran también, hermanos, utilizados como para hacer negocios. Habían personas que se pagaban unos con otros, hacían trato por medio de corderos. Tenemos registro de todas esas cosas que estoy mencionando en la Biblia. Vemos, hermanos, que este animal tenía unas características que sobresalían a muchos otros animales. Unas cualidades, hermanos, que estaban ahí para distinguir, para hablar bien de estos animales. Los corderos eran tenidos como animales inocentes, como animales mansos, como animales puros, como animales tiernos y débiles muchas de las veces, indefensos. Amén. Estas son las características de este animal. Todo lo contrario, hermanos, a un león. Amén. Todo lo contrario a un animal de esos que atacan a las personas. Sus características hablan de inocencia, de mansedumbre, de pureza. Son animales limpios. Son animales nobles, hermanos, tiernos. Y debido a estas características, llegó a ser el animal preferido para los sacrificios y los pactos en el antiguo tiempo. Nosotros entendemos por la palabra del Señor lo que la Biblia habla acerca del sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento. Tenemos cantidad de versículos, hermano, que si usted mira una concordancia le va a dar vuelta a la hoja. Cantidad de versículos que hablan de estos animales, que llegó a ser prioridad para el pueblo, hermanos, de Israel y para otros pueblos que ofrecían sacrificios y ofrendas. Nos damos cuenta qué es lo que la Biblia o el Antiguo Testamento nos enseña. Hermanos, esto de los sacrificios fue algo primeramente ordenado por Dios a su pueblo. Fue Dios quien comenzó a ordenarle a su pueblo Israel que se presentaran, hermanos, con un cordero. Él dio las especificaciones de este animal, lo que él quería, con el propósito de que ellos se acordaran de la liberación que Dios había hecho de su pueblo entre los egipcios. En el capítulo 12 de Éxodo, nosotros encontramos que Dios habla a través del profeta Moisés y dice la palabra del Señor ahí, después de que el Señor ha dicho que va a liberar a su pueblo. Dice: habló Jehová Dios a Moisés, dice, y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será, dice, el primero de los meses del año. Verso 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice la Biblia. Amén. Es Dios mismo quien ordenó a su pueblo
que celebraran estos sacrificios y tomaran, hermanos, un cordero, como él lo estaba pidiendo. Un cordero de 1 año, dice que sea sin defecto y que sea macho. Amén. Que sea, hermanos, sin defecto. Habla de que no tuviera, hermanos, defectos como quebrado, como ciego, todos esos defectos. Dios dice: quiero que sea sin defecto y que sea de 1 año. Vemos, hermanos, que después de esto Dios ordenó a los sacerdotes ofrecer 2 corderos por día. Cuando el sistema sacerdotal fue introducido en el pueblo de Israel, Dios ordenó que se ofrecieran 2 corderos por día, uno por la mañana y uno por la tarde. Esto incluía los 7 días de la semana. Es más, la Biblia dice que el día sábado tenían que ofrecer 2 por la mañana y 2 por la tarde. También a cada principio del mes, dice la Biblia, que ofrecían 7 corderos, hermano. Y nos damos cuenta que el cordero formó parte de todas las fiestas y ofrendas y sacrificios que se presentaban en el pueblo de Israel. Lo miramos en todas las fiestas más importantes de Israel, como la Pascua que hemos mencionado, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, las fiestas, hermano, del Pentecostés. En todo esto, hermano, en la presentación de los reyes, a la hora de ungir un sacerdote, todo tenía que ver, hermanos, con sacrificio de cordero. El día famoso de la expiación que Dios había ordenado, 1 vez por año el pueblo se reunía y tomaban estos animales para ofrecerlo como expiación por sus pecados. Esto, hermanos, fue ordenado por nuestro Dios. Pero también el Antiguo Testamento nos menciona por primera vez la palabra cordero, hermanos, en el capítulo 22 de Génesis. Yo quiero que miremos el capítulo 22 de Génesis. La primera vez que encontramos la palabra cordero ahí, nosotros miramos que tiene que ver con la prueba que Dios está haciendo a Abraham. Dice la Biblia: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y él navarnó su asno y tomó consigo sus siervos, 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham iba a ofrecer un sacrificio. El sacrificio que Dios le había dicho era que llevara y ofreciera a su hijo, a quien él amaba. Abraham se preparó sin, hermanos, cuestionar cosa alguna de Dios. Entendemos por qué. El versículo 7 dice: entonces habló Isaac al mirar su hijo, que todo estaba listo. Él iba cargando la leña, Abraham el fuego, el cuchillo, todo estaba listo. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y le dijo: padre. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice la Biblia. Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. Amén. Es una frase importante que encontramos ahí, hermano. Dios se proveerá del cordero. Y dice la Biblia que llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar.
preparó todo, hermanos, y ató sobre el altar y la leña a su propio hijo. Y cuando estaba a punto de matarlo, de sacrificarlo, dice que un ángel alzó la voz y le dijo: no le hagas daño, sé que eres un hombre temeroso de Dios, pues no has rehusado ofrecer en holocausto a tu hijo. Y dice la Biblia que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto es, hermanos, un carnero o cordero, hermanos, sustituto. Lo ofreció en lugar de su hijo. Su hijo fue liberado de aquel sacrificio. Fue liberado, hermanos, de aquel lugar donde estaba, y fue puesto en su lugar un carnero proveído por Dios, dice la Biblia. Nos damos cuenta que tiempos más tarde el profeta Isaías habla acerca de un siervo sufriente. Y en la descripción de este siervo, hermano, sufriente, y de todo lo que va a pasar, por dónde va a pasar, Isaías dice que este varón, dice que será como cordero llevado al matadero. Amén. Será como cordero llevado al matadero. Es una clara profecía que nosotros hoy entendemos por medio de la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Todo esto, hermanos, sin duda alguna estaba apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Sería difícil tomar un pasaje específico para decir esto es lo que Juan estaba diciendo. Pero lo que sí podemos hacer es decir que Jesús es el cumplimiento de todo cordero sustituto que nosotros miramos en el antiguo tiempo. Jesús es el cumplimiento, hermano, de todo cordero. De todo lo que por un tiempo cubrió el pecado. De todo lo que por un tiempo sustituyó la vida, hermanos, de otros. Todos esos animales que fueron sacrificados en su pueblo. Todo ello, hermanos, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento, y vemos que es Juan el que está haciendo, hermanos, esta declaración maravillosa, inspirado por el Espíritu de Dios. Juan ha venido anunciando el camino, ha venido preparando el camino, ha venido antes que nuestro Señor Jesucristo, llamando al pueblo al arrepentimiento, anunciando acerca de Cristo, diciéndoles que viene uno tras de él que es más poderoso, diciendo que viene uno tras de él el cual no es digno de desatar la correa de sus pies, uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Juan está dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente está ahí. Llegaron, le preguntan a Juan: ¿quién eres? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué bautizas? ¿Eres tú uno de los profetas? ¿Eres tú el Cristo? Empezaron a interrogar a Juan, y él, hermanos, les respondió con toda sinceridad y les dijo: yo no soy el Cristo. Le dijeron entonces: ¿por qué bautizas? Y Juan respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está, dice la Biblia, uno a quien vosotros no conocéis. Aleluya. En medio de vosotros, ya Jesucristo había tomado, hermanos, o se había hecho carne. Estaba ya en medio del pueblo de Israel, pero Juan dice: vosotros no le conocéis, y este vendrá después de mí. Al siguiente día, dice el versículo 29, me imagino al siguiente día, después de haber sido interrogado, tal vez, hermanos, dice que Juan estaba ahí y vio a Jesús que venía hacia él. Vio a Jesús que venía hacia él. Y dice que cuando Juan miró a Jesús, él clamó
a gran voz, hermanos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? Juan lo que está diciendo: Dios, quien proveyó el Cordero para todos los sacrificios en el antiguo tiempo. Dios, quien proveyó el Cordero para sustituir la vida de Isaac. Dios, quien proveyó el Cordero para la expiación del pueblo durante años y años, ahora ha provisto a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Dios proveyó el Cordero, hermanos, al igual que lo hizo en el antiguo tiempo. Pero ahora no es un animal, hermanos. Ahora es su Hijo el que Él ha enviado. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 5: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo y holocausto y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El escritor a los hebreos está diciendo que todos los sacrificios y las ofrendas que se presentaron en el antiguo tiempo no fueron suficientes, hermanos, para detener la ira de Dios sobre el pecado. Nada de eso complació en totalidad a nuestro Dios. Los sacrificios y las ofrendas no fueron agradables, dice la Biblia. Entonces dice el escritor: me preparaste cuerpo y holocausto y expiación por el pecado. Fue Dios, hermanos, quien proveyó a su Hijo, al Cordero. Y tiene, hermanos, el propósito, tiene un objetivo. ¿Por qué lo hizo? Porque los sacrificios del antiguo tiempo no quitaban el pecado, sino más bien lo cubrían, dice la Biblia. La gente estaba día con día presentando sacrificio por sus pecados, por el pueblo, por los sacerdotes mismos. Cada año se reunían en grandes fiestas solemnes a presentar como nación sacrificios por el pecado. Y todo esto, hermanos, solamente cubría los pecados de estas personas, hasta que apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al mencionar aquí el Cordero de Dios, los judíos, el pueblo que estaba ahí con Juan, ellos entendían a qué Juan se estaba refiriendo. Ellos sabían, hermanos, para qué era útil el Cordero. Tuvieron que entender lo que Juan estaba diciendo, porque es una frase maravillosa que conmueve las entrañas de cualquier ser humano. Una frase que da esperanza. Una frase, amados hermanos, que lleva a confiar, a poner la fe en esa persona. Si se ponía la fe en aquellos animales, cuánto más ahora que Juan está diciendo: aquí el Cordero de Dios. Me imagino que más de alguien tuvo que poner la fe en nuestro Señor al ser señalado por Juan en medio de esta multitud. Creyó que Él era el enviado del cielo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra. Que quita el pecado del mundo. A diferencia de los otros hermanos, quita el pecado. Lo quita por completo. La Biblia dice en Hebreos 10:4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, dice su palabra.
No hubo más necesidad de sacrificios después de que Cristo, hermanos, se presentó como sustituto por los pecadores. Aleluya. Lo que los antepasados hacían, calmaban un poco, les daba tranquilidad, pero cada vez lo estaban recordando. Sus conciencias estaban siendo sacudidas por la culpabilidad. No eran libres, hermanos. Vivían cada día preocupados. Vivían cada día con esa esclavitud, por decirlo así, esa inclinación al pecado, sin tener ningún poder efectivo sobre él. Estaban ahí continuamente ofreciendo sacrificio, porque la sangre de los toros no pueden quitar los pecados del ser humano, ni ninguna otra cosa, ni ninguna otra obra, ni ninguna otra sangre, hermano, sino solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo, dice la Biblia, con un solo sacrificio, una sola vez, sin necesidad de nada. Él quita el pecado del mundo. Ahora ya no es solamente el pueblo de Israel. Ahora esta gracia, este poder, hermanos, se extendió hasta los fines de la tierra. Nosotros miramos cómo este cordero, o el mensaje de este cordero, se siguió predicando, cómo gente se interesaba por saber quién era este cordero. Encontramos un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 32, de aquel etíope, eunuco, que dice la Biblia que iba, hermanos, o venía de adorar a Israel, a Dios de Jerusalén. Y mientras iba en su carruaje, iba leyendo la escritura del profeta Isaías. Probablemente era lo que se había leído en ese día. Iba leyendo específicamente sobre esa palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este hombre estaba ansioso, con deseo de saber de quién era que se estaba hablando, quién era ese cordero, a quién se estaba refiriendo el profeta. Dios, conociendo la necesidad que había en él, movió con su poder a Felipe hasta donde él estaba. Y este hombre desesperadamente le ruega y le dice: te ruego que me digas por favor de quién está hablando el profeta. ¿Está diciendo esto de sí mismo o está apuntando a otro? Y dice la palabra del Señor que Felipe, comenzando desde esa escritura, comenzó a predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Diciéndole al eunuco: este cordero de quien habla la Biblia es Cristo Jesús, el enviado del cielo. Este cordero de quien habla la Biblia es el que tomó el lugar por los pecadores. Este cordero de quien habla la Biblia es quien derramó su sangre para redimir al mundo de pecado. El evangelio, hermanos, el mensaje de este cordero se siguió proclamando a lo largo del mundo entero, y hasta el día de hoy seguimos proclamando el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Aleluya. Encontramos en el evangelio, o en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 del apóstol Juan, nosotros encontramos en el versículo 4 lo que la palabra del Señor dice. Dice la palabra de nuestro Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esto es, hermanos, lo que pecado significa. Pues el pecado es infracción de la ley, dice la Biblia. Es el quebrantamiento de la ley de nuestro Dios, el quebrantamiento de la ley en nuestros corazones. Y dice el versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él, dice la Biblia. Amén. Es un ser inocente, es un ser santo, es un ser justo y sin contaminación. No hay pecado en él, dice la Escritura. Pero apareció para quitar nuestros pecados, gloria al Señor. Ya no para cubrirlos, hermano, sino para quitarlos, para quitarnos, para quitar esa carga que había en nosotros, para romper esas cadenas que habían en nuestras vidas, para liberarlos de la esclavitud en la que vivíamos por el pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados, dice la palabra de nuestro Dios. El capítulo 2 de Juan, o de su primera carta, en el versículo 2 nosotros encontramos: y Él es la propiciación. Esto es el sacrificio que apacigua la justa ira de Dios por nuestros pecados. Él es la propiciación, la ofrenda perfecta, hermano, la ofrenda que Dios demandaba de los seres humanos, cosas que nadie pudo pagar. Él es la propiciación por nuestros pecados, oiga esto, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice la Biblia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es maravilloso, hermano. No solo por nosotros, dice Juan, no solo para quitarnos los pecados nuestros que hoy estamos en la fe, sino para quitar los pecados de todo el mundo, de todo aquel que crea en el sacrificio de Cristo, de todo aquel, hermanos, que crea que Cristo es el Cordero de Dios. No hay acepción de persona para con Él. Todo aquel que ponga su fe y esperanza en Cristo para salvación tendrá perdón de pecados en su vida. Porque Cristo, el Cordero de Dios, hermanos, tomó el lugar de los pecadores. La palabra dice que Cristo murió por nosotros conforme a lo escrito en su palabra. Cristo murió por nosotros. El apóstol Pedro va más allá y dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice la Biblia, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestro tiempo por amor a nosotros, dice la Biblia. Qué versículo más maravilloso, hermano. Usted puede repetirlo, puede leerlo, puede, amados hermanos, memorizarlo, y cada vez que lo haga lo va a llenar de bendición, de esperanza. Porque si es verdad que hoy estamos aquí, que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no es por un precio de cosas corruptibles que hayan pagado por nosotros. Él pudo haber pagado con oro o plata. La Biblia dice que Él es el dueño de todas esas cosas. Pero hay algo más preciado que el oro y la plata. Hay algo más, hermano, más maravilloso, y dice que esto es la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es el Cordero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. En el plan de Dios estaba ya escrito que Él iba a ser enviado para rescatarnos de esa vana manera de vivir en la que estábamos. En el conocimiento de Dios ya estaba, hermanos, de que nadie iba a poder ser libre de esa condición en la que vivíamos, sino por medio de su Hijo Jesucristo. No había forma, no había manera de escapar. Cada vez que tratábamos nos hundíamos más.
salíamos de un hoyo a caer a otro. Y eso es lo que el mundo hasta el día de hoy está ofreciendo. Sí, te ofrecen un centro de rehabilitación para que dejes la droga, pero puedes vivir en fornicación, en adulterio. Puedes vivir haciendo cuanta maldad se te venga a tu mente. Es lo que el mundo hace. Sustituyen una cosa con la otra. Te sacan de un hoyo y te meten a otro. Pero el poder de Dios nos rescata de toda vuestra vana manera de vivir, de la miserable vida que el hombre tiene sin Cristo, de la vida, hermanos, triste y sin esperanza que la humanidad lleva sin Él. Él es el único que puede rescatarnos de esa vana manera de vivir, una vida de engaño, de mentira, de falsedad, donde se ofrece tanto, se da poco y se quita todo. Es una mentira. Pero Cristo es el único que tiene el poder para sacarnos de ahí. Lo ha hecho, hermanos, con nosotros, los que hoy estamos en la fe, los que hoy estamos creyendo en el sacrificio de Cristo. Lo hemos experimentado en nuestras vidas. Nadie nos puede decir que es una mentira. Aunque no entendiéramos lo que hoy estamos mirando, nadie nos puede decir que es una mentira, porque sabemos que Él ha cambiado nuestra manera de vivir en totalidad, hermano. Él ha dado un giro total a nuestras vidas. Nuestros corazones han sido regenerados, nuestras mentes han sido renovadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él lo puede hacer. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es lo que afecta la vida de todo ser humano. Es el pecado el que está ahí. No es en la familia que hayas nacido. No es porque te hayas crecido solo con un padre o solamente con tu madre en un hogar disfuncional. No es porque no hayas tenido dinero. No es porque a temprana edad hayas comenzado a trabajar para valerte por ti mismo. Lo que afecta a tu vida es el pecado. Es esa naturaleza indomable. Es esa naturaleza que toma control, que se apodera, que nos esclaviza. Y solamente nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que fue enviado con esa misión, puede liberarnos de esa condición de vida. La palabra del Señor nos lo dice. Solamente por su sangre preciosa podemos ser redimidos de esa condición, hermanos, en la que el hombre vive. Gloria al Señor. Él es el redentor de todos los hombres que vienen a Él. Él es quien quita el pecado del mundo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 dice la palabra del Señor: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién, hermano? Un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua,
lengua y de todo pueblo y nación, dice la Escritura, aleluya. Él es el Cordero de Dios, nuestro Redentor, el Redentor de todo pueblo, lengua y nación, el Cordero inmolado, sacrificado, que se entregó para tomar nuestro lugar, aleluya. Ese es, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan clama a gran voz diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un mensaje de esperanza al corazón de aquel hombre que está en oscuridad, que está en esclavitud. Cristo nació en un pesebre como un cordero. Murió, hermanos, en la cruz como un cordero, sustituyendo nuestro lugar. Y no solo eso, dice la Biblia, que en el cielo es adorado y exaltado como el cordero inmolado que puede quitar el pecado de todas las naciones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias a ese cordero, nosotros ahora tenemos esta libertad de la que gozamos. Nosotros ahora tenemos paz para con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ese Cordero de Dios, hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros que estábamos ajenos a los pactos y a las promesas, lejos de Dios y sin esperanza en el mundo, por medio de la cruz y del sacrificio de ese Cordero, ahora nosotros podemos reconciliarnos con Él y tener paz en nuestros corazones. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de lo que el hombre pueda pensar e imaginar. Una paz inigualable. Jesucristo dijo: una paz no como el mundo la da. Porque el mundo, hermanos, dice, es una paz ficticia, pero la paz de Cristo perdura en nuestros corazones. Una paz que nos hace estar en comunión con Dios, en una buena relación, tener comunión con nuestro Creador, poder tributarle alabanza, poder darle gloria, poder reconocer que gracias a su misericordia y a su gracia estamos en este lugar para adorar su nombre, para seguir proclamando que el Cordero de Dios, que su poder, que su sangre sigue siendo eficaz para salvar a todos aquellos que vengan a sus pies, a todos aquellos que pongan su confianza y esperanza en Él para salvación. Amigo que nos oyes en esta tarde, solamente Cristo puede librarte. Solamente el Cordero de Dios puede hacer la obra que necesitas en tu vida. No hay otra manera de poder complacer a Dios. Él ya lo hizo. Solamente tienes que poner tu fe, tu confianza. Míralo, contémplalo por fe. He aquí, contémplenlo, ahí está diciendo Juan. Mírenlo, Él es el Cordero. Él es quien quita el pecado del mundo. Ya no tendrán más necesidad de buscar en otro lado, de buscar con su fuerza, de buscar por medio de otro sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él ha sido enviado con esa misión y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, terminando con su palabra: consumado es, dice la palabra. Consumado es. Todo está terminado. La deuda ha sido saldada. El sacrificio ha complacido a nuestro Padre. Tienes que creer en su nombre y poder ser salvo de la condición. Cualquier pecado que hayas cometido, no importa el nivel de pecado en donde te encuentres, Él tiene el poder para libertarte. Tiene el poder para hacerlo. Póngase sobre sus pies la iglesia en esta tarde. Le damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo.
ha enviado para pagar en nuestro lugar. Gracias le damos a nuestro Dios, aleluya, porque nos ha alcanzado, porque hasta el día de hoy sigue dando esperanza a aquel que está en oscuridad. Su misericordia se sigue extendiendo, su poder sigue llegando. Gracias a su paciencia, a su soberanía, a su amor para con nosotros, aleluya. Oh Dios mío, te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa paz que hemos recibido por medio de por permitirnos, Señor, por darnos la oportunidad, por otorgarnos la fe para mirar el sacrificio de tu Hijo. No sé si en esta tarde hay alguien en medio nuestro que sabe que está viviendo una vida sin ningún temor de Dios en su corazón, dominada por el pecado, esclavizada por el pecado. Si hay alguien en medio nuestro, el Señor tiene el poder para libertarte. Él tiene el poder para romper esas cadenas que atan tu vida. Pon tu fe, pon tu confianza en Cristo. Pon tu confianza en Cristo para salvación. Mira tu necesidad. Reconoce tu condición de vida y arrepiéntete de tus pecados. Humíllate delante de Dios. Pídele a Él que te salve. Pídele a Él que obre en tu vida. Ríndete a Él en totalidad y Él lo hará. Él no desprecia a ninguno que viene a Él, dice la Biblia. No lo desprecia. Ven a Cristo. Hoy que tienes la oportunidad, hoy que has escuchado el mensaje de salvación, el Señor te llama. El Señor te llama. Usted que sabe que su relación no está bien con Dios, reconcíliese con Dios por medio de Cristo. Reconcíliese con Dios por medio de Cristo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra predicada. Gracias, Señor, que sabemos, Padre, que tu palabra llegará, Señor amado, y ha llegado a los corazones, Señor amado, en necesidad. Ha llegado, Señor, a corazones que están agradecidos, maravillados, Señor, por tu grandeza, por tu obra para con nosotros. Gracias te damos. Rogamos que este consejo, que esta enseñanza, Señor, que lo que hemos visto por medio de tu palabra, podamos tenerlo presente y compartirlo, Señor, con aquellos que están a nuestro alrededor, con nuestras familias, con nuestros hijos. Que no dejemos de proclamar este mensaje de esperanza donde quiera que nosotros nos movamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias. A usted sea la gloria.